¿Listo? Amigos, amigas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos muy contentos porque hoy nos acompañan dos, primeramente, amigos y posteriormente profesionistas. Voy a empezar a mi derecha. El licenciado Roberto Rivera Rayón, el doctor Roberto Rivera Rayón. Licenciado doctor, muy amable por acompañarnos. Mil gracias. Muchas gracias, licenciado Guanajuato, por la invitación al programa. Gracias. El doctor Rivera Rayón pues, cuenta con un doctorado, una maestría en fiscal, es docente, abogado postulante y también imparte cursos, entre otras actividades que tiene el licenciado. Estamos frente a una eminencia. Gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Y a mi izquierda se encuentra mi amigo, el licenciado Armando Coyote Valadez. Licenciado, muy amable por acompañarnos. Bienvenido a este programa. Gracias, Lee. Antes que nada, un saludo a todos en general, a todo tu auditorio, y muchísimas gracias por tu invitación y un placer estar aquí a tu lado y con el licenciado Roberto también. Le agradezco. El licenciado Coyote, para los cuates. Comúnmente. El apellido es muy famoso aquí, Celaya, compañeros, compañeras, porque el primo del licenciado Coyote pues jugó en primera división, jugó con las Chivas Rayadas de Guadalajara, creo que no le voy, pero bueno, es un buen equipo de fútbol. Entonces, por ahí han sido el amigo licenciado, pues bueno, el licenciado aparte también es futbolista a grandes niveles. Licenciado, muy amable por acompañarnos. No, gracias. Bueno, hoy platicaremos de un tema sumamente importante. Por ahí algunas personas me hicieron el comentario y por ese motivo, bueno, pues vamos a empezar con ese tema. Me presento nuevamente, soy el licenciado Guanajuato Hernández Pérez, a sus órdenes. Bueno, Impulsa el Conocimiento siempre se ha dedicado precisamente a impulsar ese conocimiento que nosotros como profesionistas pues tenemos. Y coincidentemente los tres que estamos ante ustedes pues somos docentes. Y también ya era lo que platicamos de las bambalinas, ya estamos vacunados. Los tres estamos vacunados ya, benditos a Dios. Cuídense mucho, protéjanse mucho. Y bueno, vamos a empezar con el programa. Si hay dudas, si hay preguntas, con todo gusto pueden hacerlas para que nuestros invitados visiten las mismas. Bueno, pues vamos a empezar con una pregunta muy sencilla para nuestros invitados. Doctor, sí. Si nos pudiera contestar la primera pregunta. Doctor, ¿qué es un pagaré? Es interesante. Primero que nada, ¿sí? La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que es una ley especial que deviene del 15 de septiembre de 1932, ¿conceptualiza o no conceptualiza el pagaré? No, simplemente nos dice en el 174 los requisitos del pagaré. Sin embargo, tomando como base ese artículo, un pagaré es una promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, ¿sí?, a favor de un beneficiario por parte de un suscriptor en una fecha y lugar determinado. Así podemos conceptualizar lo que es un pagaré. Ok. Licenciado Armando, ¿qué es un pagaré? En la vida coloquial nosotros todos en algún momento hemos tenido una deuda, comúnmente los pagarés, hay muchas formas, pero se expiden, por ejemplo, cuando se está pagando una renta. El arrendador dice, ¿sabes qué? Pues mira, aquí está el pagaré y me lo firmas y es mi garantía. En sí, ¿qué es el pagaré, licenciado, también desde tu punto de vista? Bueno, así como lo mencionaba el licenciado Roberto, realmente el pagaré es un título de crédito que se denomina pagaré, en el cual por lo normal dentro de su contenido tiene una cantidad líquida, exigible y de plazo cumplido, y que puede hacerse valer por la vía ejecutiva mercantil. Literalmente eso es lo que se estipula dentro de lo que viene siendo un concepto de lo que viene siendo un pagaré. La materia de derecho mercantil es interesantísima porque hoy en día la mayoría de todos nosotros, o quien no ha vivido un embargo, ya sea un familiar, un amigo o hasta uno mismo, no somos exentos de poder firmar un título de crédito, dar nuestra firma autógrafa y de repente por X o Y incumplir, y de repente nos llega el requerimiento por la vía judicial o extrajudicial. Pero en ciertos rasgos es, como dijo el licenciado Roberto, existe lo que viene siendo la promesa incondicional de pagar a cierta persona en un lugar determinado, y en la fecha de pago, a lo mejor hasta con un interés, y al final de cuentas cumplir con los requisitos que la ley te pide para poder formar lo que viene siendo un pagaré. Muchas veces ese tipo de documentos piensan que tenemos que comprarlos a lo mejor en la papelería, pero hay veces que podemos elaborarlo nosotros. Es más, hasta así a título personal, un día hasta en una servilleta tuve que hacer un pagaré de manera urgente y lo presenté así tal cual y cumplía con los requisitos, y por lógica me lo hicieron, me lo admitieron. Entonces, a ciertos rasgos, realmente eso es para mí lo que me siento un pagaré.
Gracias, mi amable licenciado. Gracias. Licenciado, doctor Rivera, ¿qué características tiene que contener un pagaré para que sea exigible, para que pueda ser cobrado? De hecho, es interesante, de acuerdo a los requisitos del pagaré, la mención de ser pagaré, la promesa incondicional de pagar, nombre del beneficiario, nombre del suscriptor, firma del suscriptor, lugar de pago, ¿sí? Fecha de pago, ¿sí? Y la firma, invariablemente la firma. De hecho, hay algo interesante. ¿Qué pasa si no tiene la fecha de suscripción? Es muy importante. Claro. La fecha de suscripción. Si un documento no contiene la fecha de suscripción, entonces es nulo. Te puede faltar la fecha de pago, pero nunca la fecha de suscripción. En eso sí hay que tener mucho cuidado. Hay ocasiones en que dicen, bueno, se puede llenar antes, sí, pero no lo llenas antes, lo presentas y falta la fecha de suscripción, pues el pagaré es nulo. Fíjense, amigos, amigas, esto que comenta el doctor Rivera Rayón es muy interesante, toda vez que son cuestiones que nosotros como abogados tenemos que percatarnos al momento de hasta contestar una demanda, licenciado. Hasta de contestar una demanda, ¿sí? De hecho, es interesante, pero establecemos los requisitos de lo que es el pagaré, el 174, y hay una cuestión interesante. Hay ocasiones en que el pagaré está condicionado, puede estar condicionado. ¿En qué sentido? Ejemplo, este pagaré se liquidará a la venta de la casa ubicada en Zacatecas 524. Consecuentemente, ese pagaré está condicionado. Si bien es cierto, como asertivamente lo afirma el licenciado Coyote, ¿sí? Es un título de crédito, sin duda alguna. Sin embargo, dependiendo de esa condicionante, lo vamos a poder hacer exigible o no exigible, porque los requisitos para que sea ejecutivo es cierto, líquido y exigible. La exigibilidad se da en el plazo o cuando se cumple la condición. En este caso, no vender la casa, no está la condición y no lo puedes hacer exigible. Es algo interesante, una característica que en la práctica pues me ha tocado abordar esa situación. Fíjense, amigos, amigas, que es muy interesante que nuestros disertantes, nuestros invitados del día de hoy, nos platiquen su vida práctica, es decir, algunos trucos, algunas cuestiones que evidentemente, bueno, ellos como abogados postulantes emplean al momento de cobrar o ser exigible un pagaré. Licenciado Armando, mucha gente nos pregunta, o van al despacho y nos preguntan, oye, fíjate que firmé un pagaré, pero nunca me lo cobraron. Es decir, lo firmé y llevan 2 años, ya quedó saldada la deuda, ¿verdad? ¿Esto, licenciado, es cierto o no? Bueno, desafortunadamente la gente hay veces que tiene una idea errónea de que porque pasa en el transcurso del tiempo, a lo mejor dice, ya sabes que ya pasaron 2 años y realmente ya va a ser incobrable ese título de crédito o ese pagaré. En realidad se podría decir que un pagaré prescribe a los 3 años para poderlo hacer valer por la vía ejecutiva mercantil, pero realmente caduca solamente hasta que termine, hasta que pasan 10 años. O sea, 10 años pueden ser cobrable ese pagaré, a lo mejor no por la vía ejecutiva mercantil, pero sí por lo que viene siendo la vía ordinaria. Fíjense, amigos, amigas, muy interesante, y nos gustaría que el doctor Rivera Rayón nos explicara qué significa la vía ejecutiva mercantil. Por favor. La vía ejecutiva mercantil es un procedimiento sumario. ¿Por qué sumario? Por los tiempos. 8 días para contestar la demanda, la vista, hasta 15 días el periodo probatorio, y en la última audiencia del periodo probatorio se desahoga alegatos y posteriormente se dicta sentencia. Por eso es una vía privilegiada. Ahora es algo interesante en cuestión de los tiempos. En la vía ejecutiva es muy bondadosa porque primero se ejecuta, primero requieres de pago, embargas, y ya después se ve si tienes o no tienes la razón con el dictado de la sentencia. Ahora es una cuestión importante lo que mencionaba también el licenciado Coyote. Dice, bueno, un pagaré hasta cuándo no lo puedes hacer exigible. Bueno, a partir del vencimiento, dependiendo si es a la vista, a cierto tiempo vista, a día fijo, a cierto tiempo día fijo, bueno, tendrás los 10 años, ¿sí? Tendrás los 10 años. Pasados los 10 años, pues de alguna manera
prescribe lo que es la acción cambiaria directa, la acción cambiaria, la acción de enriquecimiento ilegítimo y la acción causal. Ahora, es interesante porque para presentar la acción causal hay que encauzarlo por la vía oral mercantil. Perfecto. Y licenciado Armando, platíquenos, ya el licenciado, el doctor Rivera nos platicó sobre la vía ejecutiva mercantil. ¿Nos puedes platicar en qué consiste la vía ordinaria? ¿Cuál es la diferencia entre las dos vías, por favor, licenciado? Bueno, la vía ordinaria es más tardada, más que nada, porque estamos esperando hasta que se llegue a cumplir una sentencia o una resolución por parte de un juez. En cambio, así como dice el licenciado Roberto, realmente la vía ejecutiva mercantil es muy bondadosa en ese sentido para los acreedores, toda vez que ya lo mencionó nuevamente y quisiera hacerlo, mencionarlo nuevamente. Va uno, requiere, embarga y emplaza tres actos en una sola diligencia, y es muy bondadosa porque apenas ya tienes garantía y al final de cuentas apenas va a empezar lo que viene siendo el juicio. Entonces, lo que viene siendo la ordinaria, tienes que esperar hasta una resolución o una sentencia para el efecto de poder ver si salió a favor, pues a poder ir a embargar. Perfecto, muy amable. Licenciado Rivera, platíquenos, ¿qué quiere decir el endoso en procuración? ¿Qué significa? ¿Qué alcances tiene, licenciado, por favor? Es interesante. Primero, me gustaría definir lo que es el endoso. ¿Qué es el endoso? Es la cláusula accesoria e inseparable del título de crédito, por la cual el acreedor cambiario pone a otro en su lugar, transmitiéndole el título con efectos limitados o ilimitados. Y eso con efectos limitados lo tenemos en el endoso en procuración, porque el endosatario en procuración únicamente va a procurar el cobro del documento. Pero hay algo interesante: yo soy endosatario en procuración, puedo endosar el documento, también tiene facultades de reendosar el documento y presentarlo para cobro, sea judicial o extrajudicial. Es una cuestión interesante hablar de eso. Hay otro endoso que es el endoso en garantía, pero bueno, eso lo dejaremos para otra charla. Perfecto. Fíjense nada más, amigos, amigas, qué interesante está esta charla que estamos teniendo. Son cuestiones que nosotros evidentemente como abogados conocemos, pero que el común de las personas pues desconoce totalmente. Ya hablábamos, por ejemplo, de que la gente comúnmente piensa que un pagaré, cuando no se cobra del momento, pues ya se perdió, que el acreedor ya no va a hacer nada y de repente llega y te embarga. A ver, licenciado Armando, ¿qué pasa si un pagaré, ¿sí?, no se tipifica el adeudo en letra, solamente en cantidad? Es decir, 10,000 pesos, pero no está esa leyenda de 10,000 pesos dentro del pagaré. ¿Esto es válido? Sí es válido, o sea, realmente como quisiera comentarlos, hay veces que en el título de crédito, en la parte superior, por lo normal, los más normales que somos verdecitos, por lo normal, dice la cantidad con número. A veces dice por lo normal la cantidad con letra. Si en caso de que llegara a pasar que está la cantidad con letra abajo y la cantidad con número arriba y difieren, la que se va a contar es la que tiene con letra, no la con número. Pero si en caso de que tuviera lo que viene siendo la cantidad con número, y si está en blanco en lo que viene siendo donde se debe de poner la cantidad con letra, pues el tenedor tiene la facultad de poder subsanar, porque es un requisito, de poderlo subsanar siempre y cuando esté dentro de los acuerdos que habían acordado tanto el acreedor como el deudor. Si está una cantidad, al final de cuentas, con número, pues realmente podría subsanarlo para poderlo presentar ante para poderlo requerir ante la vía judicial, y ahora sí poder subsanar ese requisito que, como dijo el licenciado, son requisitos que vienen estipulados en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Los requisitos que tiene que contener un pagaré o un título de crédito para efecto de poderlo hacer valer por la vía ejecutiva mercantil. Perfecto. Puede subsanar eso. Perfecto. Licenciado Rivera, ¿por qué se dice que no debemos tener un pagaré en blanco? ¿Cuáles son los alcances que pudieran existir si yo, Guanajuato, firmo un pagaré en blanco? Si firmas un pagaré en blanco,
El acreedor tiene la posibilidad de llenar el documento, y plasmar la cantidad que se considere. Aunque sí, un comentario por experiencia, si llenas un pagaré en blanco, entonces ¿en dónde está el consentimiento? Ya eso sería cuestión de debatirlo más. Claro. Sin embargo, pues puedes ofrecer la pericial argumentando que cuando tú firmaste el documento estaba en blanco y ya sería materia de litigio dirimir esa situación. Fíjese que, bueno, ahorita que el doctor está comentando esa situación, pasa el otro extremo, o suele pasar el otro extremo, licenciado. Cuando, ¿sabes qué? Si no es mi firma, yo nunca firmé, y nosotros, como abogados, nos percatamos al ver la demanda que efectivamente, sin ser peritos, decimos, no, pues esta no es su firma. Sí. ¿Cuál es la prueba idónea, licenciado, para poder acreditar este alcance legal? Es decir, no es mi firma. ¿Cuál sería la prueba idónea, licenciado? La prueba idónea sería la pericial en materia de grafoscopía. Un perito experto en grafoscopía determinaría si es o no es la firma. Claro. Ajá. Y acreditando que no es la firma, pues no hay obligación y se les exonaría del pago del título de crédito. Eso es bien interesante, amigos, amigas, porque es menester para nosotros comentarles a todos ustedes que, bueno, ese peritaje que bien menciona el doctor Rivera, fíjense bien, es aparte de los honorarios de los abogados, porque en muchas de las ocasiones el cliente piensa que eso va junto con los honorarios de los abogados. Esto no es cierto, porque es un profesionista, es aparte de nosotros. Es decir, un especialista en materia grafoscópica, donde él va a determinar que efectivamente no es la firma de nuestro cliente. Bueno, señor Coyote, ¿cuál es el interés legal? Porque en muchas de las ocasiones a veces le ponen ahí un interés pues muy elevado, muy elevado. ¿Cuál es el interés legal, licenciado? Pues mira, realmente no existe un tabulador que diga en un pagaré por cierta cantidad tiene que tener un interés tal. O sea, realmente no existe un tabulador. Como dijo el licenciado Roberto, realmente tiene que existir un acuerdo de voluntades de manera bilateral en el cual estén de acuerdo para efecto de poder plasmar en el título de crédito un interés, ¿no? Que se va a generar pues mes con mes, que es lo más normal que se hace, ¿no? Un interés mes con mes. Hoy en día el interés, a veces existía un interés en el 10% mensual, 8% mensual, y hoy en día los jueces están catalogando, porque acaba de entrar lo que mencionó hace un tiempecito apenas, una jurisprudencia en el cual dice que puede ser y usurero, lo que viene siendo ese interés, porque ya está generando un enriquecimiento, ¿sí? Entonces, de una u otra forma es usurero, por tal motivo los jueces de manera oficiosa hoy en día están reduciendo ese interés del, supongamos, 10%, un ejemplo, y en resolución o en sentencia lo andan bajando hasta en un 3%, 2%, 4% aprox. Pero sí, no existe un tabulador en el cual diga, para este pagaré de cierta cantidad, tiene que tener un interés de tanto por ciento. Hoy en día lo máximo que podría ser un pagaré de manera mensual, creo que es el 7.1%. De ahí para abajo, de ahí para arriba ya es usurero. Ok. Doctor Rivera, esto que menciona el licenciado Coyote es muy cierto. Es muy cierto. ¿Qué es la usura? ¿Cuándo se cataloga una persona como que incurre en la usura? De hecho, es interesante, la usura es la explotación del hombre por el hombre. Exactamente. Ahondando de lo que mencionó el licenciado Coyote, del interés, el artículo 362 del Código de Comercio establece que el interés convencional es el que libremente fija las partes. Entonces, era lo que mencionaba el licenciado Coyote. Pactamos un 10%, 15% y lo puedes pactar. El detalle es cuando tú vas a cobrar el documento, que te lo puedes reducir. Y también ahí establece ser interés legal el 6% anual, que quiere decir que si en un título de crédito tú no plasmas una tasa de interés, puedes reclamar el 6% anual. Ahora, la usura, de alguna manera, es porque atentas contra el derecho de propiedad, que ya más adelante podemos ahondar, y ahí tiene su fundamento. De la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, artículo 25.
Fíjense que eso que comenta el doctor es bien interesante, porque suele pasar, ¿sí?, colegas, que llegan los clientes al despacho. ¿Sabes qué? Me acaban de embargar, aquí está la demanda. Ok, perfecto. Hay que contestar. ¿Recibos? No tengo. ¿Cómo que no tienes recibos? No tengo ningún recibo, porque el cobrador dejó de ir. Esto pasa muy comúnmente, licenciado. Este argumento por parte del cliente pasa comúnmente, que no guardan los recibos, las notas, los tickets. Pues yo no lo veo tanto a lo mejor de esa perspectiva. A mí en la práctica me ha tocado de que a los clientes, prácticamente los deudores, hablando de la deuda, no les entregan un recibo de pago. Lejos de que los pierdan, es muy dado que no les entreguen un recibo de pago. Y al final del día, ellos confían en la buena fe y al final dicen, te demando por el total de la deuda. Claro. Y es lo normalmente que pasa en la práctica cotidiana. Y llegan desesperados de que pues, ya pagaron una cantidad, pero no se les reconoce, que les demandan el pago total. Esto es bien interesante, amigos, amigas, porque nosotros como abogados, postulantes, dependemos mucho de las pruebas que nuestro cliente nos brinda. Nosotros a veces, pues, y luego la verdad, nosotros a veces no somos malos. Nosotros estamos en una tesitura, en una postura donde, bueno, dime dónde están los recibos. Y regularmente los mexicanos, no digo que todos, pero algunos, pues no tenemos esa de guardar los documentos, ¿no? O recibos, notas, facturas, ¿no? Los guardamos y comúnmente los archivamos o los olvidamos. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, ingenieros, un comentario. Perfecto, entonces seguimos. Va a haber un espacio para preguntas y respuestas. Yo espero que sea al final de la ponencia que estamos teniendo, pero bueno, estaremos al pendiente de sus dudas, de sus saludos y de sus preguntas. Licenciado Armando, ¿qué sucede? O bueno, más bien, me gustaría que nos explicaras, ¿sí? Por ejemplo, cuando llega el cliente a tu despacho y hay una postura por parte del abogado, del contrario, para efecto de llegar a un arreglo. ¿Cómo se puede reestructurar una deuda? ¿Cómo lo manejas tú esa situación? ¿Cómo se reestructura una deuda? Bueno, mira, respondiendo a tu pregunta, así te lo puedo decir a título personal. Yo en lo personal realmente lo que hago es, lo hago de manera explícita o como dicen tácitamente plasmado dentro de lo que viene siendo un convenio, ¿no? Un convenio en el cual si a lo mejor el deudor se acerca con tu servidor, ya sea ando sacando en procuración, en propiedad o el endoso que tenga yo o la personalidad que tenga tu servidor, realmente ahí lo que hago es, como dicen, ¿no?, reestructurar lo que viene siendo su deuda. Porque si desde un principio el deudor no tuvo la capacidad de poderme pagar como lo había hecho, pues vamos a tratar de apoyarlo en ese sentido con la finalidad de que sea algo atractivo para él. ¿Para qué? Para que me pueda pagar. Reestructurar a lo mejor la cantidad líquida que ya está plasmada, ahí sí, a lo mejor no podría modificarla, pero a lo mejor le generó tantos intereses, a lo mejor le podemos hacer una reestructuración en, ¿por qué no?, reducirlo a la mitad para que sea atractivo para el deudor y a lo mejor la fecha de pago, si a lo mejor lo hicimos a 3 meses, 4 meses, pues ¿por qué no? Otra vez volverle a dar esos 3, 4 meses con la finalidad de que pueda pagar más que nada. Esa es la forma que a título personal yo lo hago así tal cual. Es hacer un nuevo convenio para efecto de que vea algo, el deudor, algo atractivo para que nos pueda pagar de manera explícita en un convenio. Así yo lo hago de manera personal. Doctor, misma pregunta. ¿Usted cómo reestructura una deuda? Yo manejaría 2 opuestos. 1, presenté la demanda. 2, no he presentado la demanda. Si no he presentado la demanda y se tiene voluntad de pago, podríamos acudir al Centro Estatal de Justicia Alternativa y celebrar un convenio. ¿Cuál es la ventaja? Que al celebrar el convenio, si existe incumplimiento, únicamente ejecutaríamos y el acreedor tendría la certeza de ya no llevar un procedimiento. Esa sería una alternativa. 2, estamos en juicio, tiene voluntad
de pagar, pero necesita tiempo. Entonces, elaboramos un convenio de transacción. ¿Cuál es el convenio de transacción o cómo se conceptualiza? Que las partes, haciéndose concesiones recíprocas, resuelven una controversia presente o previenen una futura. En este contexto, como lo dice el licenciado Coyote, bueno, ¿qué me dejas en garantía? ¿Cuánto adeudas de interés? Y ahí es la base de la negociación. A lo mejor me adeuda, no sé, 50,000 pesos de intereses y pactamos, ¿sabes qué? Te hago una quita de 20,000, quedan 30, pero me dejas en garantía algún vehículo, algún bien, y se plasma en el convenio. ¿Qué pasa si no cumples? Pues inmediatamente podemos establecer y fijar el precio del vehículo, del bien que me dejas en garantía, inmediatamente, ¿sí?, que pase a formar parte del acervo patrimonial del acreedor. Ya es la forma de redacción del convenio, pero pues esa es la situación, ¿no? Las dos formas que yo lo visualizo. Fíjense que es muy importante, amigos, amigas, lo que acaba de comentar el doctor, porque efectivamente el Centro de Justicia Alternativa nos da ese beneficio, licenciado, ese beneficio en el cual nosotros, tanto el que debe como el que va a pagar, pues tiene una garantía de que se le va a pagar ese dinero. Sí. De hecho es interesante lo que pasa en la práctica con los acreedores, las empresas. Acuden mucho al Centro Estatal de Justicia Alternativa, presentan su solicitud, les llegan invitación a los deudores, algunos se presentan, firman el convenio y con eso de alguna manera garantizan el no llevar un juicio, sino prácticamente equivaldría a una sentencia porque ya nada más pide esa ejecución. Entonces es interesante esa parte. ¿Sí? También me tocó en algunos otros estados. En Puebla lo practican mucho, en Oaxaca, las empresas específicamente las que se dedican a colocar recursos financieros, lo que son Sofipo, Sofom, Cajas Populares, entre otras. Utilizan mucho esos medios para disminuir su cartera vencida. Fíjese que eso que menciona el doctor es muy cierto, porque un dato muy interesante, colegas, fíjense que está investigando que en México es el único país en el mundo donde se cobra interés sobre interés. Es decir, aquí en México no hay una ley, no hay nada que evite que un acreedor te cobre interés sobre intereses. Hablo específicamente de las empresas que todos conocemos, que comúnmente Electra, otras empresas donde se cobran intereses y se cobran intereses y se cobran intereses. Por eso los intereses, licenciado, se pueden pactar, se pueden negociar. Si debo 50,000 pesos de puro interés, se puede bajar hasta la mitad o inclusive menos. Fíjate que esa parte a mí se me hace interesante, y yo creo que aquí es no tanto que aplique los derechos humanos o no apliques el derechos humanos o no apliques el tratado internacional, la Convención Interamericana. Yo aquí lo que veo es que debe haber una reforma en ese sentido, porque tú básicamente puedes pactar el 10%, y te van a pagar el 10%, y mañana te van a pagar el 10%, y pasado te van a pagar el 10%. ¿Hasta cuándo van a reducir la tasa? Hasta que existe una sentencia. Pero ¿qué pasa si existiera una norma? Ejemplo, se reforma el 362 y se dijera el interés convencional no puede exceder del 5% mensual o del 3% mensual. En ese sentido, entonces sí habría una regulación que fuera armónica con la nueva visión de los derechos humanos. Sí, porque no hay. De hecho es interesante, porque prácticamente quiero reducir el interés, no lo puedes hacer técnicamente, hasta que se decrete judicialmente, como lo dice el licenciado Coyote, le mandas el 10% y al final del día te condenan al 2%, pero judicialmente. Pero lo que tú diste antes o pagaste antes, ya lo pagaste. Claro. O sea, y no lo vas a recuperar, porque tenías capacidad económica. Doctor, a ver, yo siempre he manifestado mi postura en cuanto a que los jueces, quien imparte justicia, debe tener como principio fundamental el sentido común. ¿Qué le parece esta idea, doctor? El sentido común debe prevalecer
jueces o no? Yo te lo voy a ponderar. Los jueces están para impartir justicia. Claro. ¿Sí? Y que la justicia, decía Justiniano, dar a cada quien lo que le corresponde. Sin embargo, los jueces aplican la legalidad. La legalidad, entonces, tú debes de, en base a las normas jurídicas, bueno, aplicar la legalidad. Es complicadísimo aplicar la justicia. Ellos aplican la legalidad. Son dos posturas. Son dos posturas, o sea, yo estoy de acuerdo en cierta medida, pero aplican la legalidad, o sea, no el sentido común, Claro. Porque entonces, ¿dónde está el caudal probatorio? Claro. O sea, dice la norma, el 1194, solo los hechos están sujetos a prueba. Claro. No, perdón, el que afirma está obligado a probar. En consecuencia, el actor debe probar su acción y el reo su excepción. Entonces, es una carga probatoria. Y van a aplicar la legalidad. Claro. Y fíjense que eso es bien importante, amigos, amigas, conocer estas posturas por parte de los colegas, porque nosotros, repito, tenemos que ceñirnos a lo que marca la ley, a lo que marca la norma. Y de ahí en teoría no nos podemos salir, aunque a lo mejor, no sé si el licenciado Armando o el licenciado Rivera hayan tenido alguna cuestión en donde los jueces hayan pasado esa barrera, hayan aplicado ese sentido común al cual yo me refiero. ¿Por qué? Porque es muy importante que los jueces, a través, vamos a decirlo así, ¿no?, de sus instintos, de su visión, pues puedan también de alguna manera, ¿por qué no?, hasta dictar una sentencia en ese sentido. Pero bueno, sería una cuestión muy debatible y en base a los derechos humanos. ¿O no? Sí, sería debatible. Sería debatible, está muy debatible. Ok, licenciado Armando, a ver, platíquenos, ¿en qué consiste qué es un embargo? Un embargo, bueno, pues es, ya hablando de un embargo formal, se podría decir que sería por la vía judicial, porque hay a veces que en la práctica es diferente. El embargo por la vía judicial ya teóricamente te podría decir que es ir con un actuario a la casa del deudor, a lo mejor hasta en el mismo trabajo del deudor, porque hoy en día podemos embargar hasta el salario. Es importante decirlo. Claro. Es ir con un notario para hacer lo que viene siendo 3 actuaciones en una sola diligencia, ¿no? Lo que viene siendo el requerimiento, embargo y emplazamiento. Son 3 actos diferentes que al final de cuentas el requerir es vengo a que me pague cierta cantidad porque da deudas. El embargo es de que si no tiene para efecto de poder pagar esa deuda, pues tenemos que seguir el siguiente paso, que viene siendo el embargo, ¿no? Claro. Con bienes susceptibles de embargo, es decir, permítenos pasar a tu domicilio para ver bienes susceptibles de embargo para poder garantizar el adeudo que tú tienes. Entonces, si después de hacer lo que es requerimiento, no me pago. Embargo, porque ya señalé bienes susceptibles de embargo para garantizar el adeudo, y luego en ese mismo momento decimos, ahora sí, ya te requerí, ya te embargué, ahora sí que tienes lo que viene siendo tu demanda, o lo que viene siendo el emplazamiento. Y ahora, como dijo el licenciado Roberto, realmente en la vía ejecutiva mercantil se tiene 8 días hábiles para poder contestar esa demanda. No 9, en la vía civil por lo normal, o en la vía de oralidad mercantil son 9 días, en la ejecutiva son 8 días hábiles. Entonces, así en concreto, el embargo es el ir a requerir, embargar y emplazar en una sola diligencia al deudor, yéndonos a lo mejor nosotros como en los atarios en procuración. ¿Quién es el que da fe de todo esto? Pues el actuario, es el representante del Poder Judicial, en el cual él va en representación del Poder Judicial para cumplimentar una orden en el cual ya está ordenada por un juez. Por eso decimos que ahora sí tenemos la facultad de ir a molestarlo porque tenemos una orden. Ok. Ese es el embargo. Gracias. Doctor, ¿a qué se refiere la ley con los medios de cercioramiento que tiene que llevar a cabo el actuario? ¿Qué quiere decir esto, doctor? Es interesante porque básicamente, para que tú puedas requerir de pago al deudor, te debes de cerciorar con los medios legales de que si es el domicilio del deudor. ¿Y cuáles son los medios legales? Puedes cerciorar por medio de los vecinos, tocando en el mismo domicilio, ¿sí?, que de alguna manera te informen que sí es el deudor, y adelante, ¿sí?
Esa es la forma de cerciorarte por los medios legales. Si de alguna manera vive el deudor, le vas a dejar citatorio dentro de las 6 o 72 horas posteriores para que espere el día y la hora en ese lugar. Si no espera, pues de alguna manera se levanta una abstención de oposición, se solicita el auxilio de la fuerza pública y el rompimiento de chapas y cerraduras. ¿Sí? Pero puede darse el caso de que tú llegues con rompimiento de chapas y cerraduras, que te lo hubieran autorizado y que tampoco encuentres al deudor, pero ahí vive el deudor. Y se me hace interesante esta parte porque fue una reforma del 2014 donde establece que si no lo encuentras, de alguna manera lo podrás notificar por medio de edictos inmediatamente. De hecho, es algo interesante. Fíjese, doctor, que precisamente estos medios de cercioramiento tienen controversia. ¿Por qué? Yo, en materia mercantil, bueno, pues, como los expertos, no me dedico preponderantemente a esta materia, pero les puedo hablar de la materia laboral. Cuando un actuario, ¿sí? Va al domicilio del patrón y dice, ¿sabes qué? Pues no tiene número, Sí. y se abstiene, y tengo yo que promover para efecto de que se le tenga que emplazar al demandado. Aquí es exactamente igual, doctor. Si yo pongo un domicilio X, Jacarandas 1280, y nos percatamos de que es Jacarandas 1282, Ajá. sabemos que el deudor sí vive en ese domicilio porque ya los vecinos lo dijeron, Sí. pero sin embargo el número no coincide. ¿Qué hace el actuario? ¿No notifica o sí puede notificar ahí en ese domicilio? Se abstiene. Se abstiene. Se abstiene y en ese momento puedes proporcionar el nuevo domicilio, que es lo indicado, porque si no, si encuentras en un domicilio que no está autorizado, ¿qué va a pasar? Te van a promover un incidente de actuaciones antes de sentencia y te pueden dejar que te lleves el procedimiento y al final te pueden promover un amparo indirecto y todo atrás. Te lo regresan, reposición del procedimiento. Entonces son cuestiones que hay que cuidar. Donde he visto mucho que se da esto es cuando emplazas por edictos. Cuando emplazas por edictos hay que tener muchísimo cuidado en que los edictos estén bien publicados, las búsquedas estén muy bien realizadas, porque si no, te pueden promover un amparo y todo tu gasto, todo lo que hiciste hasta que te adjudiques el inmueble, te van a reponer el procedimiento. Fíjense que todo esto que estamos mencionando, compañeros, compañeras, es sumamente interesante. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Licenciado Coyote, ya estando en un embargo como tal, ¿quiénes intervienen en el mismo? ¿Quiénes intervienen? Pues más que nada, como te estaba comentando, el primero o el que empieza a actuar es lo que viene siendo el representante del Poder Judicial, que viene siendo el actuario. Para efectos de poder llevar a cabo la diligencia, es la primera persona que empieza a hacer los actos de requerimiento, embargo y emplazamiento. Al momento de que empiezas como dice el licenciado Roberto, a cerciorarse que realmente vive el deudor en ese domicilio, el actuario es el que se encarga de hacer todo ese cercioramiento al momento de requerir, pero un punto bien importante al momento de embargar, ahí es donde a lo mejor el actuario no puede intervenir en ese sentido, porque en ese momento, al momento de embargar, es cuando le da el uso de la voz en primera instancia a lo que viene siendo el deudor, para efecto de que él por su propia voz pueda señalar bienes susceptibles de embargo en el cual garantice la deuda. Como primera instancia tiene que ser el deudor, la persona en el cual por primera vez él tiene que empezar a señalar. Ya con posterioridad, si no se garantiza la deuda o el monto o garantice la deuda que se tiene, me da el uso de la voz, si fuera yo endosatario en procuración, y yo empezaría a señalar bienes también, para efecto, te digo, de garantizar el adeudo que se tiene. Entonces, esos son lo que vienen siendo los pasos a seguir de un actuario, y ya cuando se garantiza lo que es el adeudo, ahora sí va lo que viene siendo el siguiente paso, que como estábamos comentando con anterioridad, lo que es el emplazamiento. Esas son las actuaciones de lo que viene siendo la diligencia de embargo y de poder señalar. Bien interesante, compañeros, compañeras. Doctor, platíquenos, ¿qué bienes son susceptibles de embargo? Bueno, antes de tocar ese punto, es interesante esta parte. Yo creo que tu auditorio te va a preguntar también,
y pienso por ellos, que no debo de pensar, pero bueno. No, adelante. Bueno, es interesante, ¿no? Claro. ¿Por qué si yo no soy propietario del inmueble, Sí. embargan bienes de mi suegro, de mi tía, de mi hijo, de terceros, ¿no? O sea, y eso es lo que se quejan mucho. Dicen, bueno, ¿por qué? Si son mis bienes, claro, ¿por qué te los llevas? ¿Por qué? Aquí es algo interesante. El Código Civil Federal establece, en el 792, si no me recuerdo, que el posesionario del inmueble se presume propietario de todo lo que se encuentra en el interior. Entonces, en este contexto, si tú vives en ese inmueble, pues se presume que todo es de tu propiedad. En este sentido, ¿sí?, el auto de execuendo, que se le conoce, ¿sí?, contiene 3 momentos, como dice el licenciado Coñote: el requerimiento de embargo, el requerimiento de pago, ¿sí?, el embargo. Pero hay algo interesante. Dice el auto: requiérase al demandado para que señale bienes de su propiedad suficientes a garantizar las prestaciones reclamadas. Suficientes a garantizar las prestaciones reclamadas. Pero algo importante: bienes de su propiedad. Entonces dicen, bueno, pero si eso no es de mi propiedad, pues ¿por qué me lo van a embargar? ¿Sí? En ese momento, si tú tienes las facturas, ¿sí?, muéstralas. Pero ahora vámonos más allá. Un tip: si en determinado momento te embargan bienes que no son de tu propiedad, el auto dice bienes de tu propiedad. Y luego, ¿qué se va a hacer si me embargaron esos bienes? Y te van a decir, no, pues promueve otro juicio, promueve la tercería. Pero si ese día en la tarde tú encuentras las facturas y que esas facturas de los bienes que se señalaron son de un tercero, ¿sí?, tú válidamente puedes presentar un escrito al juzgado y decir que se desapruebe el embargo de los bienes A, B, C, D y F, que son propiedad de un tercero, hecho que lo acreditas con las facturas respectivas. Y en ese sentido, cuando el juez apruebe o desaprueba la diligencia, se tiene que pronunciar y tiene que decir: se aprueba el requerimiento de pago, se aprueba el emplazamiento, pero se desaprueba en relación a estos bienes. Si no lo hacen, entonces promuevan su recurso. ¿Por qué? Porque el auto es bien claro: bienes propiedad del demandado. Entonces, con esto van a tener la oportunidad, se van a ahorrar promover una tercería, pero lo deben de hacer inmediatamente al día siguiente, presentar ese escrito. ¿Sí? Esa es una estrategia que de alguna manera la consulta en un libro. Es bien interesante lo que usted comenta, licenciado, porque efectivamente ya en la práctica suele pasar esa situación donde la persona que debe pues vive en ese domicilio, pero no es de él. ¿No es de él? Y todas las cosas que se encuentran dentro del bien inmueble, pues se presume que son de él. Luego de repente llegan al despacho la suegra, el suegro, los primos, los hermanos. Oye, mi hermano ya tiene 10 años que no vive ahí, nada más que su credencial sigue con ese domicilio. Y fueron y me embargaron a mí. Entonces, en ese momento, yo por eso decía al principio del programa que no tenemos la costumbre, doctor, ¿Sí? de guardar las facturas. No tenemos la costumbre. Y entonces, ¿cómo voy a comprobar que este celular es mío si no tengo una factura que me respalde? Sí, porque ya sería otro tema, ¿verdad? Ya Claro. describir perfectamente lo de las facturas, lo que deben de contener. Claro. Pero, sin embargo, es interesante esa parte. Ahora, me pregunta también el licenciado Guanajuato. Bueno, yo Sí, claro. me autopregunté. Pero es interesante, ¿no? Esta parte. Bueno, ¿qué bienes son susceptibles de embargo? Eso no te lo determina la ley. Lo que sí dice es cuáles son no susceptibles de embargo. Entonces hay que partir de esa premisa. Claro. Ajá. ¿Cuáles son no susceptibles de embargo? El patrimonio de familia, el hecho cotidiano, los bienes muebles, ¿sí?,
que no sean de lujo. Claro. Pero aquí hay un paradigma. ¿Cuáles bienes no son de lujo? Claro. El usufructo, ¿sí? También lo que utilicemos para desarrollar nuestras actividades laborales, Claro. ¿sí? También los sueldos, dice que los sueldos, es interesante. Dice los sueldos y ahorita diría, no, pues hay una controversia, no, pues es que efectivamente hay una jurisprudencia que dice que puedes embargar hasta el 30% del salario. Es correcto. Pero técnicamente la norma dice que los sueldos. Claro. ¿Sí? Entonces aquí partimos, bueno, entonces, ¿cuáles son los bienes que no son de lujo? Claro. ¿Sí? Y bueno, eso también es a criterio del actuario. ¿Sí? Para unos es de lujo, para otros no. Yo por decir, puedo decir, ¿sabes qué? Para mí un horno de microondas es de lujo. Claro. Puede ser, pero a lo mejor es lo único que tiene. Es horno de microondas, es debatible ese punto. Entonces, es una controversia, ¿no? Yo decía, bueno, ¿cuáles no se pueden embargar? Vamos a poner un ejemplo. No te pueden embargar la base ni el colchón. No te pueden embargar el comedor. ¿Sí? Tampoco te lo pueden embargar el comedor. El refrigerador, bueno, es inembargable porque no es de lujo, es un bien necesario. Sin embargo, como comentario, pero sí te embargan la casa habitación. Y entonces yo me preguntaría, bueno, entonces me voy a ir con esos bienes, ¿a dónde? ¿A dónde voy a vivir? Si bien es cierto soy deudor, también lo es que ¿a dónde voy a vivir? ¿Sí? Entonces, bueno, y eso sería otro tema, esa es una cuestión interesante, pero pues lo dejo ahí, ¿no? Porque no te pueden embargar el comedor, porque si eres indigno, ¿dónde vas a comer? Claro. ¿Dónde vas a vivir? Entonces. Sí, entonces yo te preguntaría, ¿dónde vas a vivir? Pero bueno, esa es otra cuestión, se los dejo por ahí. He promovido incidentes de levantamiento de embargo de hogar conyugal, pero bueno, lo dejamos sobre la mesa. Bien interesante todo lo que se acaba de mencionar, compañeros, compañeras, y vamos a ver, platicar con los amigos que nos están viendo, licenciado, si no le importa. Merkel Luna manda saludos, Víctor Gerardo manda saludos a los ponentes, muchas gracias. Gracias. Fátima Velázquez Arellano, también saludos a todos nosotros. Y, a ver, hay una, con respecto a lo que decía el licenciado, el doctor Rivera, es bien interesante esa potestad, esa facultad que tiene el actuario para poder determinar si un artículo es de lujo. En alguna ocasión, si no me recuerdo, licenciado, en alguna cuestión que tuvimos en común, se me quedó muy grabado, doctor Rivera, se lo comparto, cuando estamos en pleno embargo y salieron las hijas de la deudora, menores de edad todas ellas, salieron y pues muy molestas, obviamente, pues es entendible, y al momento de que salen, pues empiezan a tirar golpes. Yo le digo al oficial, que en ese momento nos acompañaba, le dije, oye, por favor, contrólalas. Y se me quedó muy grabado lo que dijo el doctor. Él mencionó, no puedo hacer nada, tengo que esperarme a que lleguen las féminas. Así lo dijo. ¿Féminas? Dije, bueno, ¿qué será féminas? Bueno, pues resulta que eran sus compañeras policías. Sí. Porque es algo bien interesante. Si yo en este momento toco a una de las señoritas, voy a tener muchos problemas. Una de las chicas mordió a un policía y yo le dije a la actuaria, oiga, licenciada, y la actuaria me dijo, licenciado, pues es una mordidita. o sea, aparte de la actuaria, usted, ¿hasta dónde llega esa facultad del actuario, licenciado Coyote? ¿Hasta dónde puede llegar? Como te lo repetí hace rato, realmente el actor es el representante del poder judicial en el cual va a ejecutar ese auto de execución, como lo comentó el licenciado Roberto. Es la orden por parte del juez.
Él tiene la facultad de poderle decir a lo que vienen siendo los de seguridad pública, el comentarles, y si están impidiendo lo que viene siendo una orden por parte de un juez, que es una diligencia de embargo, puede solicitarle ella con la facultad que tiene de poderle solicitar de seguridad pública, ¿sabes qué? Está impidiendo, está insultando, está agrediendo, está tratando de impedir lo que viene siendo la orden de un juez que está ordenando. Por tal motivo te voy a solicitar que simplemente lo remitas a lo que viene siendo barandilla, ¿no? Esas son las facultades que tiene lo que viene siendo por lo normal el actuario. Y hay a veces que de repente, esa es la teoría, la práctica es diferente, de repente, ¿no? Porque a veces tratamos de no ser así para efecto de no poder generar más problemas. Simplemente decir, estate tranquilo, vamos a tratar de ver, déjanos hacer nuestro trabajo, pero de una u otra forma el actuario tiene la facultad y es el que lleva la pauta de lo que viene siendo todo el embargo. O sea, yo no podría, siendo endosatario en procuración o en propiedad o en garantía, como sea, yo no podría decir, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. No, realmente el que lleva la pauta es el actuario, que es el representante del Poder Judicial. Él es el facultado para poder decir quién está impidiendo y poderle solicitar de seguridad pública que se lleve a esa persona porque está impidiendo un requerimiento, ¿no? Lo que es una diligencia de embargo. Y también, como decía el licenciado Roberto, también podría ser el que tiene la facultad de poder decir que vienes sí o que vienes no. Porque hay a veces que sí nos ha pasado de que de repente sí señalamos nosotros y dice, ese no, porque para mi criterio es así. Entonces, no podemos decirle, no, miren, eso. A lo mejor podemos hacer el uso de la voz y empezar, pero por lo normal, la verdad, nos abstenemos. Y él es el que marca la pauta. En ese sentido, es el que marca la pauta dentro de una diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento. El actuario, que es el representante del Poder Judicial y que va a cumplimentar la orden que está solicitando el juez. ¿Qué pasa, doctor, cuando, por ejemplo, no llega la policía o no llega el cerrajero? ¿Se puede llevar a cabo el embargo o ya no se puede? Yo no lo recomendaría porque por algo existe oposición. Entonces, ante todo, se debe de cuidar tanto la integridad de la autoridad como la integridad tuya. Entonces, yo no lo recomendaría porque al final del día, si lo haces y te agreden, no tienes garantías. Entonces, yo buscaría cuidar la integridad. De hecho, también para complementar algo que mencionó el licenciado Coyote, yo preguntaría, bueno, en el embargo la autoridad es un perito para evaluar bienes, pues naturalmente no, pero sin embargo, bueno, nosotros como acreedores, ¿qué podemos hacer? Tú llegas, embargas, y al final del día no te satisface lo que embargaste porque considera que es muy inferior a lo que reclamas. Bueno, en este sentido, también el Código de Comercio establece que puedes presentar un avalúo, ¿sí?, para determinar el valor de los bienes, y si te falta resto por cubrir, es decir, por garantizar, pues entonces solicitas nueva cuenta de ejecución, pero lo puedes hacer. Entonces es algo interesante, que en la práctica yo, en lo personal, no he visto mucho que lo hagan, pero ahí está el artículo. Perfecto. Bueno, amigos, amigas, lamentablemente, miren, se nos acabó el tiempo, finish. Amigos, amigas, estamos muy contentos porque este programa, pues poco a poco ha ido acaparando más comentarios, más visiones. Estamos muy contentos porque el licenciado, el doctor Rivera Rayón, fue quien nos ayudó para llegar a estas instancias. Doctor, mil gracias por todo el apoyo brindado a este programa. No, gracias a ti por el apoyo que das a la institución, porque es muy loable tu labor de impulsar el conocimiento, dar a conocer, ¿sí?, a la sociedad, porque nos hace una sociedad con más fortaleza. Recuérdenlo, el conocimiento es poder y saberlo manejar es sensacional. Entonces, yo agradezco al licenciado Guanajuato los programas, agradezco al señor rector, el ingeniero Jesús Martín Vadillo, que da la oportunidad de transmitir el conocimiento. Fíjese que yo cuando empecé con este proyecto, doctor, licenciado, yo vi muchos programas de Estado de México, de Guadalajara, de Monterrey, y decía, bueno, ¿por qué no hacemos uno de Celaya, de Estado de Guanajuato? ¿Por qué no? Entonces, así empezó este proyecto, y bueno, mil gracias a todos los que participan en nuestros programas. Recuerden, amigos, amigas, esperamos sus comentarios
Y recuerden, ustedes propongan programas, puede ser en materia penal, puede ser en materia fiscal, puede ser en materia administrativa, puede ser en materia familiar, de lo que ustedes gusten y manden. Ustedes son los que hacen este programa. Licenciado Coyote, mil gracias por habernos acompañado. Un placer que participaras en este programa. Malik, el placer es mío estar aquí contigo y con el licenciado Roberto. No, muchas gracias. Es un placer realmente. Es bueno que sigas impartiendo este tipo de programa y te felicito. En lo personal te felicito y cuando gustes, pues aquí está tu humilde servidor. Gracias. Amigos, nos vemos. Gusto saludarlos y hasta pronto. Gracias. Gracias. Hasta luego. ¿Hay dos preguntas? Ah, pues adelante. Adelante. Sí, adelante. Bueno, antes para dar contestación a las preguntas, te quiero comentar lo siguiente. Sí, claro, sí. Yo creo que hay un tema trascendental que podemos abordar más adelante. ¿Cómo te obligas en un pagaré? Con la firma autógrafa. Claro. Sí. Pero, ¿en dónde queda el comercio electrónico? Entonces ya viene eso. Y es interesante entonces hablar de la firma electrónica. Claro. Y entonces el comercio electrónico, ¿por qué? Porque con la firma electrónica avanzada, con algunos otros logaritmos, te vas a poder obligar. Ya no va a haber necesidad de que firmes. Bien interesante. Y entonces, ¿qué pasa con la pericial? Entonces ya vamos a ver la pericial en materia de informática forense. Excelente. Ahí está conmigo. Comprometemos al doctor para que nos acompañe. ¿Sale? Hay dos preguntas, adelante. Va. Desde el punto en que el actuario no es experto para determinar cuando ya es suficiente, ya que no es perito evaluador. Así pregunta. Esa es la pregunta. Sí. Desde mi particular punto de vista, el actuario no es un perito en determinar el valor de los bienes, pero sí debe de buscar un equilibrio. Entonces, en ese sentido, lo hace a su libre apreciación, porque no hay ninguna norma que de alguna manera lo prohíba. Entonces, lo hace a su libre apreciación. Si nosotros como acreedores no estamos conformes, en el momento que aprueben la diligencia, posteriormente podemos ofrecer la pericial para que hagan el avalúo de los bienes y en este sentido pedir la ampliación de embargo con posterioridad. Es el consejo que yo en lo personal le doy. Gracias, doctor, muy amable. ¿La otra pregunta? Perfecto. Bueno, amigos, nos despedimos. Buen día y hasta pronto. Gracias.